El alma de la toga, ¿quién es abogado? Urge reivindicar el concepto de abogado, tal cual hoy se entiende, los que en verdad lo somos, participamos de honores que no nos corresponden y de vergüenzas que no nos afectan. En España, todo el mundo es abogado, mientras no pruebe lo contrario. Así queda expresado el teorema que Pío Baroja, por boca de uno de sus personajes, condensa en estos otros términos: ya que no sirves para nada útil, estudia para abogado. Los corolarios son inevitables. ¿Con quién se casa Pepita? Con un abogado. Ese abogado suele ser escribiente temporero del ayuntamiento o mecanógrafo de una casa de banca. En el actual ministerio hay 7 abogados. La realidad es que apenas si 1 o 2 se han puesto la toga y saludado el Código Civil. Numerosos conductores en tranvías son abogados. El que ayer asesinó a su novia o el que escaló la alcantarilla es abogado. El inventor de un explosivo o de una nave aérea o de unas pastillas para la tos es abogado. Hay que acabar con ese equívoco, merced al cual la calidad de abogado ha venido a ser algo tan difuso, tan ambiguo, tan incoercible como la de nuestro compañero en la prensa o el distinguido sportman. La abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. Nuestro título universitario no es de abogado, sino de licenciado en Derecho, que autoriza para ejercer la profesión de abogado. Basta, pues, leerle para saber que quien no dedique su vida a dar consejos jurídicos y pedir justicia en los tribunales será todo lo licenciado que quiera, pero abogado no. La universidad preside una información científica cuando la preside. En nuestra carrera ni siquiera sirve para eso. De la facultad se sale sabiendo poner garbanzos de pega en los rieles del tranvía, acosar modistas, jugar al monte y al 30 y 40, organizar huelgas, apedrear escaparates, discutir sobre política, imitar en las aulas al gallo y al burro, abrir las puertas a empujones, destrozar los bancos con el cortaplumas, condensar un vademecum en los puños de la camisa, triunfar en los bailes de máscaras y otra porción de conocimientos tan varios como interesantes. El bagaje cultural del alumno más aprovechado no pasa de saber decir de 25 maneras tantas como profesores el concepto de derecho, la idea de Estado, la importancia de nuestra asignatura, cada una es más importante que las otras para el respectivo catedrático, la razón del plan y la razón del método. De ahí para adelante nada. En nuestras facultades se enseña la historia solo hasta los Reyes Católicos o solo desde Felipe V. Se aprueba el derecho civil sin dar testamentos o contratos. Se explica economía política del siglo XX, en 25 o 30 lecciones. Se ignora el derecho social de nuestros días. Se rinde homenaje a la ley escrita y se prescinde absolutamente de toda la sustancia consuetudinaria nacional. Se invierten meses en aprender de memoria las colecciones canónicas y se reserva para el doctorado, esto es para un grado excelso de sabiduría, y aún esto a título puramente voluntario, el derecho municipal. A cambio de sistema docente tan peregrino, los señores profesores siembran en la juventud otros conceptos inesperados, tales como estos: que hora y media de trabajo pueden quedar decorosamente reducida a 3/4 de hora, que sin desdoro de nadie pueden las vacaciones de Navidad comenzar en noviembre, que el elemento fundamental para lucir en la cátedra y en el examen es la memoria, que la tarea del profesorado debe quedar supeditada a las atenciones políticas del catedrático, cuando es diputado o concejal, que se puede llegar a altas categorías docentes constitutivas por sí solas, de elevadas situaciones sociales, usando un léxico que haría reír en cualquier parte y luciendo indumentos inverosímiles,
reveladores del poco respeto de su portador para él mismo y para quienes le ven. ¿A qué seguir la enumeración? En las demás facultades, la enseñanza tomada en serio solo ofrece el peligro de que el alumno resulte un teórico pedante. En la nuestra, hay la seguridad de que no produce sino vagos, rebeldes, destructores anarquizantes y hueros. La formación del hombre viene después. En las aulas quedó pulverizado todo lo bueno que aportará de su hogar. Mas demos esto de lado y supongamos que la Facultad de Derecho se redime y contribuye eficazmente a la constitución técnica de sus alumnos. Aun así, el problema seguirá siendo el mismo, porque la formación cultural es absolutamente distinta de la profesional, y un eximio doctor puede ser, iba a decir, suele ser un abogado detestable. ¿Por qué? Pues por la razón sencilla de que en las profesiones la ciencia no es más que un ingrediente. Junto a él operan la conciencia, el hábito, la educación, el engranaje de la vida, el ojo clínico, mil y mil elementos que englobados integran un hombre, el cual, precisamente por su oficio, se distingue de los demás. Una persona puede reunir los títulos de licenciado en Derecho y capitán de caballería, pero es imposible, absolutamente imposible, que se den en ella las dos contradictorias idiosincrasias del militar y del togado. En aquel ha de predominar la sumisión, en este el sentido de la libertad. ¿Qué tienen que ver las aulas con estas cristalizaciones humanas? Un catedrático sabrá admirablemente las pandectas, y la instituta y el fuero real, y será un jurisconsulto insigne. Pero si se conoce las pasiones, más todavía, si no se sabe atisbarlas, toda su ciencia resultará inútil para abogar. El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo, la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente en bien de la paz. La rapidez en la asimilación de hechos e ideas coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de la dilatada meditación. El olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía, aspecto este en que coincidimos con los médicos, el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano, el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura, ya que nuestra misión se expresa por medio del arte. El fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás. En el abogado la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente. La ilustración viene en cuarto lugar, la pericia en el último. No es médico el que domina la fisiología, la patología, la terapéutica y la investigación química y bacteriológica, sino el que con esa cultura como herramienta aporta a la cabecera del enfermo caudales de previsión, de experiencia, de cautela, de paciencia, de abnegación. Igual ocurre con los abogados. No se hacen con el título de licenciado, sino con las disposiciones psicológicas adquiridas a costa de trozos sangrantes de la vida. Fijémonos en un ejemplo característico. Habrá en Madrid 10 o 12.000 licenciados en Derecho.
De ellos, figuran incorporados al colegio unos 2.500, ejercen más de 1.000, merecen de verdad el concepto de abogados 200 o 300, y se ganan la vida exclusivamente como tales 2 docenas. ¿Será justo llamar abogados a los 12.000 y distribuir sus glorias o sus crímenes entre los contados centenares que consagran su existencia al ejercicio diario de la profesión? Con análoga proporción, lo mismo ocurre en todas partes. Quede cada cual con su responsabilidad. El que aprovechó su título para ser secretario de ayuntamiento, entre estos debe figurar, e igualmente los que se aplican a ser banqueros, diputados, periodistas, representantes comerciales, surupetos bursátiles o modestamente golfos. Esta clasificación importa mucho en las profesiones, como en el trigo, que no podría ser valorado si antes no hubiera sido cernido. Abogado es, en conclusión, el que ejerce permanentemente, tampoco de modo esporádico, la abogacía. Los demás serán licenciados en Derecho, muy estimables, muy respetables, muy considerables, pero licenciados en Derecho, nada más.